¿y ahora nosotros qué hacemos con Rusia? Me gustaría preguntarle fundamentalmente al húngaro, o mejor dicho, al que viene de Hungría, porque la posición de Hungría en este contexto es seguramente la más complicada de todos los países europeos y me parece que es importante que la gente entienda por qué, ¿no? Sí, es la más complicada y al mismo tiempo es muy sencilla de expresar. Hungría no es ni pro-Rusia ni pro-Ucrania, es pro-Hungría, así se definen. Es decir, que quieren ver cuál es el impacto en su propio país, en sus propios intereses y decidir conforme a ello. Entonces es un enfoque muy pragmático, un realismo brutal, que al final el realismo casa mucho mejor con la geopolítica. A mí mezclar geopolítica y sentimientos nunca me ha parecido muy buena idea. Es incompatible. Es incompatible. Y entonces a veces es una manera de expresarlo un poquito bruta, un poquito cínica, pero en el fondo algo que podemos ver con Víctor Orbán es que siempre tiene razón antes que los demás. Entonces, en el tema de Ucrania es verdad que hay que hilar muy fino, es un tema muy complicado. Tenemos vecinos también de países del este, los bálticos, Polonia, que tienen una posición así muy visceral, que también puedo entender por razones históricas. Que no solo son vecinos, sino además estrechos aliados y amigos de Hungría, claro. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, Polonia, yo lo puedo llegar a entender que un país que ha desaparecido del mapa durante 124 años, en parte por culpa de Rusia, les tenga un odio visceral. Pero es verdad también que dejarse llevar solo por los sentimientos en materia de geopolítica es suicida, es completamente contraproducente. Y los húngaros tienen frontera con Ucrania. Hungría, y luego Hungría también es verdad que ha padecido algunas consecuencias, sobre todo en forma de inflación. Pero es verdad que desde el principio eran los que decían que, cuidado, no vayamos tan rápido, pensemos un poquito en nuestros intereses y pensemos también como europeos. Y una minoría étnica húngara dentro de Ucrania tampoco desdeñable. En términos numéricos es desdeñable, deben ser como unas 150.000 personas, pero en un país de 40 millones de habitantes. Pero es verdad que Ucrania ha aprovechado desde hace 10 años para revertir completamente los derechos culturales y educativos de esta minoría. Y ahí el gobierno húngaro es implacable y dice claramente que mientras Ucrania no restablezca estos derechos, pues no les va a contar como un aliado. Y, por ejemplo, podrían bloquear muchas partes del proceso de adhesión de Ucrania, que ya veremos si Ucrania al final se une a la Unión Europea o no. Pero un proceso de adhesión son varias etapas que todas se deciden por unanimidad. Y entonces ahí Hungría ha puesto sobre la mesa los derechos básicos, fundamentales de su minoría cultural, que está violada ahora mismo por el gobierno ucraniano desde hace ya 10 años, desde Poroshenko. De esta cuestión de la Unión Europea enseguida hablaremos también con Rodrigo Ballester, porque como él ha sido funcionario larguísimos años, ¿cuántos en instituciones europeas? 13 en la Comisión y 2 en el Parlamento Europeo. Está bien, o sea, bueno, a ver cómo ve el asunto este. Acuérdese usted de lo que le costó a España entrar, lo que nos costó a los españoles entrar en el mercado común, como se llamaba en la época.